Hola a todos, mi nombre es Alan y hoy quiero hablarles de un tema muy importante. En Apocalipsis 21:8 dice: Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La Biblia nos habla de una muerte segunda. Es decir, si tú mueres hoy, o yo muero, o cualquier persona muere, esa sería la primera muerte. ¿A qué lugar puedes ir? ¿Al cielo o al infierno? El infierno es la segunda muerte. Entonces, cuando mueres, tú puedes ir al cielo o al infierno. Al lugar que tú, al morir, no quieres ir, es a la segunda muerte, que es el infierno. ¿Y quiénes irían de acuerdo a la Biblia? Todos los mentirosos. Con inclusive decir una mentira, tú irías al infierno, porque Dios es justo. Él odia el pecado, Él tiene que castigarlo. Por ejemplo, aquí si robas, mereces ir a la cárcel. Si matas, en otros países mereces la pena de muerte o ir a la cárcel. En el caso de Dios, si tú mientes, mereces ir al infierno, la segunda muerte. Esas son las malas noticias para ti, hoy, que tú me estás oyendo. Si tú llegas a morir, irías a la segunda muerte. Pero hay buenas noticias. Las buenas noticias te dice en Romanos 5:8: Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios, que es un Dios justo, te ama, no quiere que vayas al infierno. Por tanto, envió a Cristo para morir por ti. ¿Quién es Cristo? Dios se manifiesta en tres: el Dios Padre, el Dios Hijo y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Dios envió a su Hijo Jesucristo del cielo a la tierra. Jesús descendió del cielo y a través de la Virgen María, es decir, nació de la Virgen María, Jesucristo, el Hijo de Dios. Fue perfecto. Hizo milagros que nunca en la historia alguien ha hecho. Curó todo tipo de enfermedades, resucitó a personas de entre los muertos, de la primera muerte los resucitó, alimentó a 5,000 personas con solo 5 panes y 2 peces, tornó el agua en vino, calmó tormentas, es decir, los cielos le obedecían. Todos estos milagros que ningún hombre en la historia ha hecho, los pudo hacer. ¿Por qué? Porque era Dios, es el Hijo de Dios. Ahora, ¿qué le pasó? Después de 3 años y medio que duró su ministerio, lo mandaron a crucificar en la cruz del Calvario. Es decir, Él murió. Alguien perfecto, alguien que nunca había pecado, murió injustamente porque nunca había hecho nada malo. No debió haber muerto porque fue perfecto. Pero tuvo solo un propósito. Al haber muerto, Dios fue sepultado y al tercer día Dios lo resucitó de entre los muertos. ¿Y por qué murió? Esta es la razón por la cual Jesús, el Hijo de Dios, alguien perfecto, murió. Te dice Isaías capítulo 53, versículo 5: Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es decir, Dios, que tiene que castigar el pecado, decidió castigar a su Hijo en tu lugar, para que tú no tengas que ir al infierno. Decidió castigar y cargarle el pecado de todo el mundo a Jesús. Y gracias a este sacrificio, gracias a que Jesús murió por ti, murió por tus pecados, como vuelve a decir, las buenas noticias para ti hoy, como dice Romanos capítulo 1, en Corintios capítulo 15, dice: Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Las buenas noticias para ti es que Cristo murió. Te hago saber, ahora puedes saber que Cristo murió por tus pecados, fue sepultado y resucitó.
todo lo malo que tú hayas hecho, o que vas a cometer, o que estés cometiendo, Jesús murió por todos esos pecados, no solamente por los tuyos, por los de todo el mundo. Y gracias a este sacrificio, solo tienes que hacer una cosa para ser salvo. Te dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te ama, por eso entregó a su Hijo por ti, entregó a Jesús, a nuestro Señor Jesucristo por ti, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cualquier persona se puede salvar, porque Jesús murió por todas las personas que han existido, que vayan a existir y que estén existiendo. Él murió por todos. Y cualquier persona que crea en Jesús no se va a perder, no vas a ir al infierno, sino vas a tener vida eterna. En el momento que tú crees en Jesús, quien murió por ti, fue sepultado y resucitó, Dios te da la vida eterna. Y si tienes vida eterna, no es imposible que vayas al infierno, aparte de que Cristo murió por tus pecados. Entonces, solo hay que hacer una cosa. Vuelve a decir Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces vemos, porque tú eres un pecador, porque tú has mentido, has transgredido los mandamientos, si llegas a morir, merecerías ir al infierno. ¿Cómo castiga Dios el pecado? Con el infierno. Dios no quiere que tú vayas al infierno, te ama. Aunque es justo, Él te ama, y por eso castigó a Jesús en tu lugar. Le cargó el pecado de todo el mundo a Jesús. Y gracias a este sacrificio, gracias a que Dios sacrificó a su Hijo, si tú crees en el nombre de Jesús, si tú crees en Jesucristo, Dios te da la vida eterna. Y si tienes vida eterna, es imposible que vayas al infierno. Si llegas a morir, vas a resucitar, pero no vas a ir al infierno. Vas a ir al cielo, tu alma se va a ir al cielo, después vas a resucitar con un cuerpo inmortal, pero no vas a ir al infierno, porque tienes vida eterna. ¿Y quién prometió esta vida eterna? Dios, a través de su palabra, nos prometió que si creemos en su Hijo, tenemos vida eterna. Si tú crees en la Biblia, si tú crees en su palabra, sabes que Él no va a mentir, Él no miente, sabes que es seguro a esta promesa. Entonces, simplemente pregúntate, ¿crees en Cristo? Si respondiste que sí, tienes vida eterna. Pase lo que pase, no puedes ir al infierno. Simplemente recuerda, Cristo murió por tus pecados, Él es tu Salvador, Él murió por tus pecados. Gracias.